Estudios Bíblicos Logos presenta Gran enciclopedia temática y expositiva de la Biblia. En esta sección presentamos la adecuación de nuestro planeta Tierra durante los 4 primeros días de la creación. Uno de los malentendidos más frecuentes al leer las Escrituras es suponer que la totalidad del universo fue creada en 6 días solares. Si bien afirmamos con certeza que Jehová es el arquitecto de todo lo existente, Él ha reservado para su sola potestad el cómo y el cuándo del origen cósmico. La Biblia no pretende ser un manual de astrofísica. El relato del Génesis es una síntesis magistral, que en su idioma original, utiliza tan solo 404 palabras hebreas para describir el evento más glorioso de la historia. El hecho de que estas palabras se dupliquen al traducirse al español, nos recuerda que nuestra comprensión siempre estará sujeta a la interpretación humana del misterio divino. En la antigüedad, la percepción humana era limitada. Se creía que la Tierra era una plataforma estática y el Sol un pequeño satélite. Sin embargo, la ciencia, que no es otra cosa que el descubrimiento de las leyes de Dios, nos ha revelado la inmensidad de las galaxias. Es asombroso notar cómo la Biblia ya anticipaba verdades físicas antes que la ciencia, como se lee en Job 26 verso 7, al describir que la Tierra cuelga sobre la nada. Una referencia directa a la suspensión planetaria en el vacío espacial. A diferencia de las teorías evolutivas que dependen del azar y el materialismo, la creación divina se fundamenta en la voluntad de un ente creador. No se requieren métodos científicos para validar lo que es por naturaleza, un acto de poder sobrenatural. El primer capítulo del Génesis no es un registro de la formación de la materia universal, sino el cronograma de cómo Dios adecuó y preparó este planeta específico para albergar a una especie única: el ser humano. Esta nueva creación vendría a coexistir en un orden distinto al de los ejércitos celestiales, ángeles, arcángeles, querubines y serafines, marcando el inicio de nuestra historia en el corazón de la voluntad de Jehová. En la creación divina, la casualidad es inexistente. Cada átomo y cada ley física son el resultado de la voluntad de Dios, ejecutada con precisión absoluta. El intelecto humano, la ciencia y la capacidad de raciocinio son dones otorgados por el Creador. Sin este origen divino, el conocimiento carecería de propósito. Bajo esta perspectiva, la humanidad es como el barro en manos del alfarero, una obra en desarrollo bajo la autoridad de su autor. Es natural que la ciencia cuestione los relatos bíblicos, pues el método científico está diseñado para lo observable y lo repetible. Mientras que la obra de Dios pertenece a la esfera de lo sobrenatural.
Sin embargo, llamar ilógica a la Biblia es un error de percepción. La realidad es que aquello que escapa a la lógica científica encuentra su razón de ser en la omnipotencia divina. Al estudiar los capítulos 1 y 2 del libro del Génesis, muchos lectores experimentan una sensación de incoherencia. Esto sucede en gran medida porque se ha enseñado que el universo entero fue traído a la existencia en tan solo 144 horas, 6 días solares. Para el escéptico, esta cifra resulta inverosímil. No obstante, el problema no reside en el texto sagrado, sino en una interpretación deficiente que no distingue entre la formación del cosmos y la adecuación específica de la Tierra para la vida humana. Mientras que las mitologías de culturas antiguas, como los asirios o los mayas, se han perdido en el folclore, el relato hebreo ha perdurado como el documento más antiguo y coherente sobre nuestros orígenes, esperando una interpretación que revele su verdadero sentido espiritual y cronológico. La distancia entre el hombre moderno y la realidad bíblica nace de una crisis de interpretación. Mi objetivo en este estudio no es alterar el texto sagrado, el cual es inmutable, sino rescatar detalles vitales que a menudo pasan desapercibidos. Buscamos dotar de coherencia al relato de la creación para que la mente contemporánea pueda asimilarlo, manteniendo intacta la esencia del mensaje de Dios y reforzando la fe a través del entendimiento. Antes de que el tiempo comenzara para nuestro mundo, el universo ya conocía la vida en la dimensión de Dios. Inmensas huestes angélicas poblaban el reino celestial. Sin embargo, este orden ya enfrentaba el conflicto de la rebelión. La existencia de nombres de figuras como Belial, el destructor, y Satanás, el opositor, nos indica que el escenario espiritual estaba plenamente establecido antes de que se pusieran los cimientos de la tierra. Un punto de ruptura con la tradición popular es la autoría del registro creativo. Aunque comúnmente se atribuye a Moisés por revelación en el Sinaí, el análisis profundo sugiere que Moisés fue el compilador de una tradición mucho más antigua. La historia de los 6 días fue revelada originalmente por Dios al primer hombre, Adán. Esta revelación no fue un evento tardío en la historia hebrea, sino un legado directo. Adán, a lo largo de sus 930 años de existencia, se encargó de transmitir fielmente a su descendencia los detalles del origen del mundo, tal como el Creador se los dio a conocer. De esta manera, el Génesis es en esencia el testimonio de la primera humanidad, preservado divinamente a través de los siglos. Resulta fascinante comprender que ni Adán, ni sus descendientes inmediatos conocieron el nombre sagrado de Dios. Fue necesario esperar hasta la generación número 28 de la genealogía de Jesucristo, 8 generaciones después del diluvio, para que en tiempos de Moisés el nombre fuera revelado. Durante milenios, el relato de los orígenes se mantuvo mediante una tradición oral purísima, hasta que los patriarcas decidieron fijar la memoria en soportes físicos, como piedra, madera o papiro. Moisés no fue el autor intelectual de la cosmogonía de Génesis 1, sino su fiel transcriptor. Una prueba irrefutable de este respeto por las fuentes originales es el uso de la terminología. El texto utiliza el término genérico lumbreras.
Esto indica que quien lo escribió originalmente pertenecía a una era anterior, a la consolidación de los nombres astronómicos. La formación de Moisés. Habiendo sido educado en las cortes de Egipto, Moisés poseía un conocimiento avanzado de astronomía y conocía perfectamente los nombres específicos para el Sol y la Luna. Si Moisés hubiera redactado el capítulo 1 desde su propia perspectiva, habría utilizado el vocabulario de su tiempo. Sin embargo, su fidelidad fue tal, que conservó la sencillez del relato adámico. No es sino hasta Génesis 2, verso 4, donde se percibe un cambio en el estilo y la narrativa. Punto donde Moisés comienza a integrar su propia versión y la revelación del nombre de Jehová en los Hechos. La brecha entre el traductor y el autor original. La comprensión de los textos sagrados enfrenta un desafío técnico, la traducción. Mientras que el registro original de la creación se resume en una estructura minimalista de 404 palabras hebreas, las versiones en español suelen extenderse a casi el doble. Esta expansión, aunque bien intencionada por parte de los traductores para facilitar la lectura, introduce una capa de interpretación que a veces nos aleja del pensamiento puro del escritor primario. Debemos ser cautos, pues, nuestro entendimiento actual suele estar moldeado por la visión del traductor, antes que por la revelación original. La perspectiva del observador terrenal. Un factor determinante para interpretar correctamente los 6 días de la creación es identificar el punto de vista del narrador. Es imperativo distinguir entre la fuente y el canal. La fuente divina, como el Espíritu de Dios, posee el conocimiento absoluto de las leyes físicas, la mecánica celeste y la inmensidad del cosmos. Y el canal humano, como el narrador, en este caso la tradición adámica preservada, describe los eventos desde una perspectiva estrictamente humana y terrenal. Quien plasmó estas palabras, observaba el universo desde la superficie de la Tierra. No hablaba de órbitas heliocéntricas ni de la expansión galáctica porque su realidad era la de un observador estacionario. El relato no es una lección de astronomía moderna, sino el testimonio fiel de lo que un hombre vería si estuviera presente durante la adecuación del planeta. Esta limitación humana no invalida el mensaje divino. Al contrario, lo humaniza para que pueda ser comprendido por todas las generaciones. Dios escoge nuestro planeta. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis capítulo 1, verso 1. El registro de esta cita funciona como un preámbulo fundamental para entender que el cosmos y la materia planetaria ya existían mucho antes de la semana creativa. Dios, en su omnisciencia, creó el universo en tiempos que el hombre no puede siquiera calcular, estableciendo que la Tierra ya estaba allí, antes de que se pronunciara la primera palabra sobre la luz. Es fascinante notar la discrepancia entre la narrativa científica y la revelación bíblica. La perspectiva científica describe una Tierra primitiva incandescente, dominada por lava, volcanes y fuego, necesitando eones para enfriarse. Mientras que la perspectiva bíblica
describe un planeta sumergido en agua y oscuridad total. Al no existir aún la luz ni el calor, la Tierra era, en esencia, una bola de hielo esperando ser ordenada. El término, desordenada y vacía, no implica un caos destructivo, sino la ausencia de las condiciones necesarias para la vida. Dios no estaba fabricando el planeta en ese momento, sino que iniciaba un proceso de ordenamiento y adecuación, para transformar esa esfera helada en el hogar perfecto para la humanidad. Proceso de adecuación de nuestro planeta. La transformación de un cuerpo celeste suele seguir dos rutas. En primer lugar tenemos la violencia catastrófica, donde se ponen de manifiesto choques de asteroides, explosiones estelares o radiaciones extremas. En segundo lugar, la evolución lenta, donde surgen cambios graduales según su entorno. Sin embargo, la adecuación de la Tierra no encaja en ninguna de estas categorías convencionales. Fue una intervención directa y acelerada, ejecutada por el poder de Dios para convertir un páramo estéril en un santuario para la vida. Antes de la semana creativa, nuestro planeta se encontraba en un estado de aislamiento galáctico. Ubicada en un rincón oscuro de la Vía Láctea, la Tierra no poseía una estrella que le brindara luz o calor. Se movía por simple arrastre, dentro del flujo galáctico, sin orbitar un centro gravitacional definido. Esta falta de energía externa convertía al planeta en una esfera criogénica, una bola de hielo, sumergida en tinieblas perpetuas. Al igual que los demás planetas que hoy vemos en nuestro sistema, la Tierra era intrínsecamente inhabitable. No fue un accidente biológico lo que cambió su destino, sino una decisión consciente del Creador. La adecuación fue el trabajo maestro de Dios, preparar una roca inerte y congelada para recibir el soplo de la vida. El día primero. La luz de la gloria y el inicio de la rotación. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Génesis 1, verso 3. Todo el proceso de adecuación se activa con la aparición de la luz. Es fundamental comprender que esta primera luz que irradia el planeta no proviene del Sol, el cual aún no había sido creado para este sistema, sino del resplandor de la gloria de Dios. Este es un evento de naturaleza espiritual y física a la vez. La presencia de Jehová rompe la oscuridad milenaria de la bola de hielo. Esta misma luz es la que describe el libro de Apocalipsis 21-23, donde se nos dice que en el reino celestial no habrá necesidad de sol, porque la gloria de Dios lo ilumina. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Génesis 1, verso 4. Dios no eliminó la oscuridad, sino que la dividió. Para lograr esto, Jehová Dios impulsó a la tierra a girar sobre su propio eje. A medida que el planeta rotaba, la superficie comenzaba a absorber la energía y la radiación de su gloria. En un ciclo de 24 horas, toda la masa terrestre recibió este calor divino, provocando un efecto físico inmediato: la evaporación masiva del agua superficial.
Este proceso creó una densa capa de vapor de agua que envolvió al planeta, preparando el siguiente paso de la creación. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Génesis 1, verso 5. Aquí se establece una ley física. El día y la noche coexisten en el mismo tiempo, pero en espacios distintos. Mientras una cara del planeta recibe el día, mediante la luz, la otra permanece en la oscuridad de la noche o de sombra. Dios utiliza estos nombres no solo para identificar la visibilidad, sino para definir las funciones de cada hemisferio en movimiento. Y fue la tarde y la mañana un día. Este pasaje está narrado desde la perspectiva de un observador situado en un punto específico de la Tierra. Tenemos en primer lugar la llegada de la luz. El observador presencia la aparición del resplandor divino del amanecer. Luego aparece la tarde. Y tras 12 horas de rotación, el punto donde se encuentra el observador entra en la sombra del anochecer. Finalmente, y tras otras 12 horas, el observador vuelve al punto de inicio y ve aparecer la luz nuevamente, como la mañana de un nuevo día. Para Dios, el trabajo fue continuo, pues en su presencia no existe la noche. El ciclo de 24 horas concluye cuando toda la circunferencia de la Tierra ha sido bañada por el calor necesario para la evaporación. Por tanto, el día primero, o día concluido en hebreo, establece que el ciclo cronológico correcto debe medirse desde la aparición de la luz, tal como Dios trabajó, y no desde la medianoche o el anochecer, como dictan otras tradiciones humanas. Como consecuencia directa del calor generado por el resplandor divino en el primer día, se formaron inmensas columnas de vapor de agua. Sin embargo, al no existir una atmósfera definida, estas nubes permanecían pegadas a la superficie. En este segundo día, Dios interviene para separar estas masas de vapor de la superficie terrestre, aligerando la presión y creando el espacio vital necesario para la vida. Uno de los puntos de mayor confusión para el lector surge en la traducción de la versión Reina Valera 1960, donde la palabra expansión se usa indistintamente. Sin embargo, el hebreo original es mucho más específico. En el lenguaje hebreo, la palabra raquía se refiere específicamente al espacio entre la superficie y las nubes, que es el primer cielo. Es el ámbito donde vuelan las aves y donde se desplaza el aire que respiramos. Cuando se une al término chamayim, que significa cielos, define nuestra atmósfera inmediata. Cuando se usa la palabra berraquía o barquía, se refiere al firmamento profundo, el segundo cielo, donde residen los astros, el sol, la luna y las estrellas. En este segundo día, Dios no estaba creando el universo o el firmamento, que ya existían desde el principio, sino que estaba diseñando nuestro espacio atmosférico. La obra de Dios en este día consistió en establecer una mezcla gaseosa, única en el universo, compuesta por un 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y un 1% de otros gases.
Esta atmósfera cumple funciones críticas de las que carecen otros planetas. Primero, funciona como un filtro, absorbiendo la radiación ultravioleta a través de la capa de ozono. Segundo, nos proporciona protección cinética, actuando como un escudo contra meteoritos, desintegrándolos por fricción antes de que impacten el suelo. Y tercero, regula la presión, permitiendo que el ciclo del agua funcione, manteniendo el equilibrio entre los océanos y las nubes. Al llamar a esta expansión cielos, o Chamayín, Dios dio por concluida la creación del sistema de soporte vital de la Tierra, marcando el final del segundo ciclo de 24 horas. La arquitectura atmosférica nos revela un escudo de capas, una expansión que Dios llamó cielos, lo cual no es una masa uniforme, sino un sistema complejo de capas, diseñadas con una precisión matemática para permitir la supervivencia. Veamos. La troposfera se extiende desde la superficie hasta los 20 kilómetros. Es el ámbito de los fenómenos meteorológicos y donde se concentra el aire respirable. La estratosfera, que se extiende desde los 20 kilómetros hasta los 50 kilómetros, la cual contiene la capa de ozono, un filtro crítico que absorbe entre el 97% y el 99% de la radiación ultravioleta de alta frecuencia. La mesosfera, que se extiende hasta los 80 kilómetros, y es la zona de reacciones químicas vitales y grandes turbulencias que protegen la estabilidad climática. La termosfera, hasta los 800 kilómetros. Posee apenas un 0,1% de los gases del aire, funcionando como una frontera de alta temperatura. La exosfera, hasta los 2000 kilómetros. Es la zona de tránsito hacia el espacio interplanetario, donde los átomos finalmente escapan al vacío. Todo este engranaje fue establecido por Dios para proteger su creación, adaptando un espacio potencialmente letal en un refugio lleno de aire respirable para los seres que estaban a punto de ser creados. En términos bíblicos, esta estructura se simplifica en una jerarquía de 3 niveles que el hombre debe comprender para ubicar su lugar en la creación. El primer cielo o la atmósfera. Es nuestro espacio vital e inmediato, donde respiramos y donde Dios colocó el escudo gaseoso que nos protege de ataques externos. El segundo cielo o el firmamento, que es el espacio profundo donde residen los luceros, el sol, la luna y la incalculable cantidad de estrellas que adornan el cosmos. El tercer cielo o la morada de Dios, que es el lugar de la habitación de Jehová, situado mucho más allá de la percepción física y del alcance de cualquier instrumento humano. Como se puede observar, el segundo día no fue solo una separación de aguas, sino la construcción de un santuario planetario perfectamente equipado para la vida. El día tercero, la emergencia de la Tierra y la vida orgánica. Dijo también Dios:
Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Génesis 1, versos 9 y 10. Una vez que el suelo seco estuvo expuesto y fertilizado por los minerales del agua, Dios activó la vida vegetal. Es notable que la Biblia especifica la creación según su género y naturaleza, estableciendo desde el principio las leyes de la herencia genética. La semilla dentro del fruto garantiza que la vida sea autosustentable, permitiendo que la tierra se cubra de verdor de forma autónoma bajo el cuidado del Creador. Aunque hoy observamos que el planeta está cubierto en un 71% por agua, y solo un 29% por masa sólida, el diseño original de este tercer día contemplaba una proporción de tierra mucho mayor. La geografía que conocemos hoy es el resultado de cataclismos posteriores. Tras el diluvio, vastas extensiones de lo que antes era tierra seca quedaron sumergidas permanentemente, alterando el equilibrio original, pero manteniendo la esencia de lo que Dios declaró bueno en este tercer ciclo de 24 horas. La aparición de lo seco fue seguida inmediatamente por la producción de hierbas y árboles. Es fundamental notar la lógica del Creador. Dios no introdujo la vida animal ni humana sin antes garantizar su sustento. Aunque para la ciencia moderna, las plantas pertenecen al reino de los seres vivos, debido a sus ciclos biológicos, la Biblia marca una diferencia conceptual. La orden de producir seres vivientes no se da, sino hasta el quinto día. Para el diseño bíblico, la vegetación actúa como la plataforma orgánica y alimenticia que prepara el escenario para la vida consciente. La composición interna, las capas de la tierra. Así como Dios diseñó la atmósfera en capas, también estructuró el cuerpo físico del planeta en una serie de niveles que permiten su estabilidad y dinamismo. Primero tenemos la corteza, una delgada capa de roca sólida, compuesta por silicio, aluminio, potasio y magnesio, que forman tanto los continentes, así como los fondos oceánicos. Es el suelo que Dios llamó tierra. Luego le sigue la hidrosfera, el sistema hídrico que cubre la corteza, como los océanos, ríos, lagos y glaciares. Esencial para el transporte de minerales y la regulación del clima. Luego tenemos el manto, situado bajo la corteza, compuesto por roca fundida o magma, o silicatos de aluminio. Este material en constante movimiento es el que fluye como lava en las erupciones volcánicas. Le siguen las placas tectónicas, que son fragmentos rígidos sobre el manto que permiten el movimiento de las masas terrestres, fundamentales en el proceso de descubrir lo seco en el tercer día. Y por último está el núcleo, o el corazón del planeta. Este se divide en una porción exterior líquida de metales fundidos, y una interior sólida, compuesta de hierro y níquel, que genera el campo magnético necesario para la vida. Conclusión del diseño físico. Con la formación de estas capas y la provisión de alimento vegetal, el planeta ha dejado de ser una bola de hielo desolada. Ahora es un sistema geológico y biológico activo.
Dios ha transformado la materia inerte en un hogar autosuficiente, demostrando que cada detalle, desde el hierro del núcleo hasta el oxígeno de la atmósfera, fue calculado antes de la llegada de sus habitantes. El día cuarto, el reloj cósmico y el sistema solar. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, para que señorease en el día, y la lumbrera menor, para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Génesis capítulo 1, versos del 14 al 16. Una vez que el resplandor de la gloria de Dios cumplió su función inicial, de activar y calentar el planeta, el Creador procedió a delegar esa función en fuentes de luz física permanentes. Dios crea entonces una masa de llama incandescente, la lumbrera mayor, o sol, para gobernar el día. En el lado opuesto, establece la lumbrera menor, la luna, un cuerpo sin luz propia, diseñado para actuar como un espejo que refleja los rayos solares, iluminando las noches de la Tierra. El ordenamiento de este día no fue un evento al azar, sino un ensamblaje meticuloso. Dios configuró el sistema solar como un reloj de cuerda de alta gama, un Rolex celestial, donde cada engranaje es ajustado a mano. Junto al Sol y la Luna, Dios posicionó el resto de los planetas, asignando a cada uno la masa, el volumen, la distancia y la ruta orbital exacta. Estableció ordenanzas que garantizan que ningún cuerpo celeste se desvíe de su órbita. Nadie se acerca ni se aleja más de lo permitido, manteniendo un ambiente protegido para el hogar del hombre. La ciencia moderna confirma que si la distancia entre la Tierra, el Sol o la Luna variara mínimamente, la vida colapsaría. Dios perfeccionó estas distancias para que la vida fluyera correctamente. A diferencia de Dios, que es eterno y no depende de rotaciones planetarias, el hombre necesita medir su existencia. El Sol y la Luna fueron entregados como herramientas de medición. Primero, son factores claves para los calendarios. De estos cuerpos emanan los dos sistemas de tiempo del mundo, el solar y el lunar, tal como Dios lo reveló. Segundo, son como señales para las estaciones. Sirven de guía para los ciclos agrícolas y las estaciones climáticas. Y tercero, también funcionan como guía estelar. Dios añadió las estrellas lejanas como puntos de referencia, que durante siglos, permitieron a los hombres cruzar desiertos y navegar océanos sin perder el rumbo. Con la culminación del cuarto día, la Tierra no solo tiene luz y alimento, sino que ahora posee un marco temporal y espacial perfectamente calibrado. El escenario está listo para recibir a los seres que tienen la capacidad de sentir y moverse. Debemos considerar que para los primeros habitantes del mundo, la observación del cosmos era puramente fenomenológica. Desde la perspectiva de un observador terrestre, las estrellas eran simplemente luces ornamentales, y el Sol, un cuerpo que se desplazaba del oriente al occidente.
Se ignoraba que el Sol es en esencia una estrella más, y que la Luna no posee luz propia, sino que actúa como un espejo reflector de la energía solar. Estos detalles técnicos del diseño universal permanecieron como secretos, reservados exclusivamente a la potestad de Dios. Sin embargo, esta limitación en el conocimiento humano fue alterada drásticamente en la época antediluviana. Según el relato bíblico y los registros de la tradición, ocurrió una intrusión espiritual. Ángeles caídos se relacionaron con las hijas de los hombres, dando origen a una generación de seres superiores, conocidos como los Nefilim. Estos seres no solo poseían una estatura y fuerza descomunal, sino que fueron instruidos por sus padres en misterios que no estaban permitidos para la humanidad en ese tiempo. Revelaron misterios celestiales, detalles sobre la estructura del universo y el movimiento de los astros. También, secretos de la creación, conocimientos sobre la naturaleza y la materia que Dios no había revelado. Esta entrega de conocimiento no permitido fue una forma de insubordinación contra el orden establecido por Jehová. Como consecuencia, estos ángeles fueron condenados y confinados en las prisiones de la oscuridad, el abismo, donde aguardan el juicio final. El diluvio universal no solo tuvo el propósito de limpiar la tierra de la violencia y la maldad, sino también de exterminar ese conocimiento prohibido. Con la desaparición de los gigantes, la humanidad volvió a un estado de aprendizaje natural, y esos misterios celestiales quedaron sepultados bajo las aguas, hasta que al pasar de los tiempos, Dios permitirá que el conocimiento volviera a aumentar. Una vez establecido el Sol como la lumbrera mayor, el planeta Tierra, que antes se movía por arrastre galáctico, es fijado en su órbita actual. Este movimiento de traslación es el que dicta el calendario del hombre. La Tierra tarda aproximadamente 365 días y 6 horas en completar una vuelta alrededor del Sol. La precisión de este diseño es tal, que cada 4 años, esas 6 horas sobrantes se acumulan para formar un día adicional, dando origen a los años bisiestos de 366 días. El movimiento alrededor del Sol, combinado con la inclinación específica del eje terrestre que Dios estableció, da origen a las 4 estaciones del año. Este fenómeno de diseño permite que la vida se diversifique y los ciclos agrícolas se renueven. Las estaciones duran unos 90 días y ocurren de forma inversa en los hemisferios. Mientras el norte vive la primavera, de marzo a junio, el sur experimenta el otoño. Cuando el verano llega al norte, de junio a septiembre, el invierno abraza al sur. Simultáneamente, la Tierra gira sobre su propio eje imaginario, en el movimiento de rotación, el cual define la alternancia entre el día y la noche. Como explicamos anteriormente, mientras una cara del planeta es bañada por la luz solar, la cara opuesta permanece en reposo bajo la oscuridad. Este giro constante no solo regula la temperatura global para evitar que una cara se queme y la otra se congele, sino que también genera la diferencia horaria que organiza la actividad humana en todo el globo. Como compañera de este sistema,
La luna también cumple su ciclo bajo la luz reflejada del sol. Sus fases sirven como un reloj mensual para las mareas y la navegación, completando así el engranaje perfecto que Dios puso en marcha en este cuarto día de la adecuación.